Interesante. Tengo uno de las polémicas de Mugen. ¿De qué? 20 minutos dura. Polémicas de Mugen. Mugen es un juego de peleas hecho por fans, güey. O sea, tú puedes meter el personaje que Ah, ya sé quieras, cuál güey. es. Ya sé cuál es. ¿Qué polémicas habrá llevado este juego? No lo sé, güey. Ahora, bueno. Satúralo un poquito, güey. Casi no estás saturado, mamón. Creo que muchos de nosotros nos hemos topado al menos una vez con un video de este estilo. La pantalla llena de efectos, personajes con recolores que parecen sacados de los recomendados de Pinterest, ataques especiales sin ninguna pizca de sentido ni balanceamiento, por supuesto, y lo más importante, enfrentamientos que ni en tus más grandes sueños pensaste imaginar. Bueno, a este tipo de juegos dentro de la comunidad se los conoce como Mugen, que para dejarlo claro, Mugen es un motor de juegos de lucha que te permite crear tu Eso, propio justo. juego de peleas que puede ir desde el top 11 para Steam que tantos hemos deseado, hasta otro donde Naruto se enfrenta a Kyoko Kusanagi. Claro que dentro de Mugen puedes hacer lo que se te dé la gana, pero con tanta libertad en la palma de varias personas, solo era inevitable para que todo se descontrolara. Que A Mugen la también verga. es bien conocido por tener una reputación algo cuestionable, desde personajes que dicen ser originales, pero posiblemente fueron robados, personajes inapropiados o No. Ey, ey, ey. No, me van a banear, güey. Puta madre. Virus, troyanos, incluso spywares, donde la única solución sea formatearla. Esta es la historia de Mugen, el juego de peleas más peligroso de la historia. El origen de Mugen se remonta a principios de 1999, en pleno auge del género, con títulos del calibre de Soul Calibur o el primer Marvel contra Capcom, que a pesar de estar entrando en la era del Buenísimo el 3D, Marvel los contra juegos Capcom. seguían pisando bastante fuerte, sobre todo en Japón, que era posiblemente el sitio donde la gente más amaba estos juegos. En medio de esto, un pequeño grupo Yo de me acuerdo que desarrolladores en ese muy tiempo, güey, aficionados al cuando era niño, teníamos maquinitas en mi casa, o sea, de arcades, ¿no? Ujú. Para los que no son de aquí. Teníamos arcades así en mi casa, güey, y teníamos una justamente del Marvel contra Capcom, güey. Estaba buenísimo. Armaban las retas bien chido. juegos de lucha en 2D como Street Fighter o la saga King of Fighters decidieron unirse para trabajar en una idea con un enfoque algo particular. En lugar de sentarse y discutir sobre cómo sería su juego de peleas ideal, lo que ellos buscaban era crear algo más cercano a plantillas de escenarios, personajes o hasta interfaces para que sea una base lo suficientemente sólida como para que cualquier ¿Qué es eso? persona las tomara y creara algo completamente nuevo a partir de eso. No mames, Con el Cyber contra tiempo, Río. el proyecto iría tomando forma y varios meses después probarían su motor en una versión limitada para el sistema de MSO2, donde podíamos ver lo A básico, la verga. una interfaz, un menú de selección de personajes, Tiene botones, uno ambos siendo el en mismo baja personaje, definición y uno en alta definición, ¿no? controlado por ellos como Kung Fu Man, y un escenario Uno bastante hecho en sencillo con Paint una y otro foto de hecho una montaña en de Japón. Minecraft. No era la gran cosa, por supuesto, pero lo importante no era eso, sino el acceso tan sencillo que tenían a los archivos del juego. Una carpeta específica para los personajes, los escenarios y todo lo que le querías poner al juego. Y la mayoría pudiéndose editar bastante sencillo solamente abriendo Bucle de programas de referencia, estilo güey. blog de notas que si observabas atentamente notarás que hasta existía un párrafo donde efectivamente podías manipular hasta la input de tu personaje, puesto que también estaban otros archivos que permitían A la cambiar la vida o directamente conectar con las animaciones e indicarle cuándo ejecutar cualquiera de La estas tuve, cuando tu güey. personaje entre en un estado alterado. Esto podía verse bastante sencillo, pero para el equipo significaba un avance tremendo. Pero sabían que mantenerlo solo enganchado al sistema de MSO2 era limitar mucho el potencial que este motor podía llegar a alcanzar. Y al ver que poco a poco la gente estaba migrando de MSO2 al famosísimo Windows 98, decidieron mover todo su proyecto ahí, publicando en el año 2002 directamente en su web oficial elecbyte.com de manera gratuita la beta 1.0 de Mugen. Y si hago tanto No hincapié mames. en esta versión del motor, es En porque el esta versión 98 específica a la fue la que verga. sería la responsable de popularizar este motor a nivel mundial, porque era una versión más sencilla de modificar que la de MSO2 y era muy frecuente toparte con esta versión ¿Qué? en comunidades como Mugen Fighting Guile, Mugen Archive, que hasta el día Nightmare de hoy sigue Sparkle, ¿qué activa, es y eso? uno que otro foro en español, donde entre los propios usuarios se compartían sus personajes, stage, para probarlos en su Mugen, y luego dejarles una pequeña opinión. A raíz de esto, el
Byte publicaría en su sitio web un mensaje donde pedía donaciones para poder continuar con el proyecto y financiar una versión superior de Mugen con mejoras en todo sentido y soporte para aún más personas. Pues que Se soporte. rumoreaba que el equipo hizo esto por problemas legales con algunas librerías de código cerrado que se usaban en el motor o simplemente por problemas financieros, por intentar mantener un proyecto que se había vuelto tan grande y que por supuesto estaban en todo su derecho de recibir algo a cambio. Porque se especulaba que los involucrados en Mugen era un equipo de hasta máximo 2 personas. Y por Pero eso ejemplo, sí, no, yo no todo conozco estaba mucho de ya Mugen, pero no bastante hay un claro Mugen de en que Steam, si güey, o su algo. comunidad nos escucharía. O sea, ya es hora de, ¿no? De que sacaran un Mugen en Steam y que con Workshop metas los personajes que quieras, güey. Lo último no es Ujú. cierto y Pero este no, ni productor idea. sería el principal responsable para todo lo que sucedería después y el caos que se desataría. Meses después de que Elec Byte comenzaría a recibir Dijo del donaciones, caos, güey, pero ahí se inició el caso. Se lo corrigió Google, güey. El Google Translate. Meses después de Digo, el que Elec Google, Byte esa madre, comenzaría güey. a recibir donaciones y lanzaría una beta Pues, exclusiva para hay un donadores, de Mugen un día para en el otro Steam. no volvería a ¿Sí? utilizar su página ni Mugen volvería a Souls. comunicarse con su Ah, comunidad. no creo Prácticamente que el sea equipo esto. Mugen desaparecería Souls. por completo. Mugen Todos de los Mist usuarios que exigían Generator. una explicación, ¿Quién se tanto por desconectó del parte de los Discord? que donaron Ni como idea. de la comunidad entera, que se quedaron sin la ¿O fue el versión video? definitiva del motor y que debido a esto Creo que fue el la video. comunidad decidiría tomar el control de Mugen. Y a partir de la última versión que Elec Byte compartió a todos sus usuarios, Sí, se Mugen comenzaría Sweeper, a Mugen compartir Souls, Mugen esta Avatar, versión Mugen en Journey, específico, Mugen que Cards, corregía varios Mugen bugs y Souls, era ¿Qué? mucho más estable, pero que aún mantenía Mugen ciertas Soul Z. limitaciones como los personajes, los Haruhi y varias Suzumiya, güey. cosas no las podías evitar. Esto continuaría así No, pero hasta esto que es un esta RPG. versión llegaría a un grupo de modders que No, eran creo que no está en bastante Steam. apasionados por el motor. y Debería, conociendo ¿no? cómo funcionaba su Ujú. código por dentro, decidieron unirse para resolver el principal problema de Mugen y modificarlo internamente para quitarle todas las protecciones y restricciones que había dejado Elec Byte para crear la versión definitiva del motor. Así, varias personas pasaron a modificar el ejecutable para quitarle todas las limitaciones, como el número de personajes que originalmente Ah, tenía ¿hizo Black de Cat? 100 para dejarlo hasta 1000, soporte para muchos más 1000 escenarios, la opción de personajes. elegir A escenarios la ver. aleatorios, forzar la resolución original que era de 640 por 480 para alcanzar unas muchísimo más altas, aun si esto podía generar crasheos, eliminar la protección que tenían los personajes para que estos funcionaran como en cualquier otro juego de peleas, o sea normal, soporte para muchos más efectos complejos en pantalla, con la opción de crear menús personalizados, intros para tus personajes y por supuesto A la llegar verga. hasta poder modificar las protecciones que tenía el punto .exe para editarlo y renombrarlo como tú quieras, para que cuando lo abras ni siquiera te des cuenta de que lo que ejecutaste en verdad es una versión alterada de Mugen. Existieron varias versiones No de mames, esto, güey. pero la más popular y la que me incluyo yo cuando así fue ¿Hacemos un Mugen chonita de Ultra. peleas o qué? Este nombre creo que muchos ¿Y lo qué reconocen, ponemos, güey? porque el impacto A la que chonita, tuvo pues obvio, güey. Hack cambió por completo a la comunidad de Mugen, liberando el potencial del motor y definiendo en sí los límites que este podía ¿Contra quién alcanzar, pelearía, güey? ¿Contra un empezando a pingüino? surgir varios Obvio. creadores que rápidamente Es el enemigo final, güey, el podías bucle. lograr con este motor. Su Entre los peor años rival. 2004 a 2010, uno de los primeros No, su y peor rival digamos, sería más el relevante Ángel. fue en esa época, No, ese fue está el baneado, jugador güey. Berserker, que creaba personajes usando su propio estilo de gameplay, donde se incluía un sistema de combate que tomaba lo mejor del sistema planteado en Capcom vs SNK para crear un gameplay mejorado, para crear un sistema que sea tan rápido como versátil para cada personaje y sobre todo sea divertido, incluyendo el sistema de carga manual Invitamos de otras Top, e VTubers, incluso ¿no? el Y parry que se haga cancel un basado en Smash el de gameplay VTubers. que se había mostrado anteriormente El en Bene, Capcom güey. vs. ¿te imaginas? SNK. Ándale, el Bene, güey, Los también. personajes más Y a populares de este papitas. usuario están Rare A Akuma, huevo. que era un personaje meme con ataques absurdísimos que podía matarte al instante y llenar la A pantalla ver, de efectos. 400 Bison, euros. que es una mezcla de mecánicas de Street Fighter Alpha y Capcom vs SNK 2, Terry Bogard, basado en su versión de un juego Papucho antes Terry. mencionados, pero que añadía detalles de la saga Real Bout, y su personaje más emblemático, Ryu versión Capcom vs SNK2, incluyendo absolutamente todos sus superclásicos, que estaba bastante bien balanceado y sobre todo muy bien programado, funcionando perfectamente como base para crear muchos más personajes a partir de él. Pero en este vasto universo al que llamamos Mugen, no todo era crear contenido parcialmente original, sino lo que algunas personas buscaban era mover a su ¿Eso es personaje Mugen? favorito de juego X Eso al es formato Parking Mugen, Zero, por ¿no? así decirlo. Y uno de los usuarios que destacaba Ni más idea. en esto era Kong. No precisaba el balance o la jugabilidad de sus personajes, sino lo que él se encargaba era de
copiar directamente los sprites, sonidos y los stages de muchos juegos como Marvel contra Capcom 2 para volverlos totalmente jugables en Mugen. Claro que no era del todo legal, pero es el precio a Pues no. pagar por tener todo el roster de New Age of Heroes contra Goku. También quisiera agregar en esta lista a Diapod, que no era tanto un programador, sino más bien un animador y diseñador de sprites. Claro que la comunidad A aprovechó la verga. docenas No, de es más como monos distingues, güey, los para monos. crear las Esta famosas madre Collections, parece el que Buscaminas o qué incluían pedo. Ándale. insanas de personajes que podían ir de cualquier temática. El Smash, que güey. me vienen bien a la cabeza son esas versiones que se hacían pasar por un juego en específico. Como, no sé, cojonse, que como tu PC no podía con el programa para jugar juegos de Play 2, descargabas y cuando lo extraías te encontrabas con un .exe y confiando que el compilador no le haya metido nada raro a ese ejecutable, lo abrías y para tu sorpresa lo que te encontrabas era una versión alterada de Mugen. En algunos casos menos obvia, como en este juego, que solo por eliminación del sistema Tag Team prácticamente era todo igual. Pero también existían otros casos donde ya eran demasiado falsos, como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, una No. versión que funcionaba sin el programa que termina en emulador, que en lugar de ser un juego de lucha en 3D de toda la vida, lo que terminabas viendo era un juego en 2D, porque con los menús personalizados, el ripeo de sprites y que absolutamente podía hacer A la lo que verga, se te ¿qué? dé la gana con el motor, No y mames. sobre todo con todos El los burro glitches contra el jodidos de que Monster por Inc. haber, El bueno, Sullivan. solo era tiempo para que todo esto se tornara feo. Cerca del año 2005, con el auge y popularidad que estaba alcanzando No Limit Hack y los muchos creadores que le dedicaban tiempo y esfuerzo para crear sus personajes, era normal toparse con No recomendaciones mames, que ¿qué es juntaran eso? a varios de estos personajes, de estos creadores, porque al final ese era el chiste de Mugen. Lo malo era tomarlos, modificarlos sin permiso, cambiarles los colores para hacértelos pasar como propios. La mayoría de creadores no estaba en contra de que sus personajes se usaran para las recopilaciones. El principal problema era modificarlos, darles ataques sin sentido, para subirlos y ni siquiera darles el crédito que ellos se merecían. Y teniendo en cuenta que Es que no me muchos de dieron un ellos crédito por un hacían esto personaje por que me hobby robé de un o porque juego. querían compartir su trabajo con la No comunidad, mames. hizo que varios decidieran de darle la espalda al motor, porque el robo masivo de sus creaciones provocó que varios se fueran o decidieran dejar de compartir tan ¿Qué es el abiertamente video, güey? Es el video, ¿verdad? De que, colocándoles cabrón. contraseñas o archivos corruptos Che vato, a güey, hijo de propósito su como puta una madre. medida de protección para evitar tan abiertamente su robo. Me saqué Sitios de como pedo, Mugen güey. ¿Qué pedo? Archive ¿Quién o se fue? Mugen Guile fueron criticados por alojar Güey, me está dando miles de comezón mi pie. personajes resubidos. La parte de Y arriba, güey. otros No sitios la palma. incluso crearon secciones Córtatelo. Pero si me donde rasco, solo un me determinado sangra, número de güey, personas ¿sabes? podía acceder a estos Córtatelo. personajes, creando incluso Tengo hasta pinche herramientas piel bien, para bien esconder delgadita, pequeños güey. errores. Si me rasco un Surgiendo el poquito, debate de que si todo lo que me se hago una creaba herida, para el güey. motor tenía que Mm. ser Siempre me pasa, obligatoriamente güey. Entonces código tengo un chingo de abierto, o ansiedad debe con esa existir una mamada. forma de proteger el trabajo de sus autores. El robo de charts no era el único problema que estaba atravesando Mugen. Al no existir límites técnicos ni para la cantidad de personajes o efectos que se puedan reproducir en pantalla, tarde o temprano debían llegar personajes que se pasaran todo esto por sus santos píxeles e hicieran lo Darksanders. que ellos quisieran con el concepto de un juego de peleas. Los denominados God Charts, en palabras simples, son monos con vida infinita, defensa y ataques desbalanceadísimos, que muchas veces son imposibles de vencer, y bueno, era común que hicieran eso. Ah, la verga, ¿quién? No mames. El primer personaje ¿Qué, que se güey? conoce como un God Chart es Rer Akuma, que originalmente estaba basado en Shin Akuma de Capcom contra SNK2, pero creado específicamente para ser imposible de vencer. Claro que No antes mames. de él existían Edith de Orochi o de Evil King, peleaban por ser el personaje más fuerte, pero Rer Akuma fue el que crearía esta idea de crear personajes literalmente imposibles y que solamente en un duelo de CPU fuera divertido verlos. Porque en lugar de centrarse en el gameplay o la jugabilidad, ¿Eso es se divertido? convirtió en una competencia en ver quién O sea, podía literalmente más no puede rápido ser nada. y Eso es hacer divertido, que es partículas, Yu-Gi-Oh. esto significa atentar contra todos los conceptos de lo que significa justo en este género. Porque era normal ver personajes que esquivaran todo, tengan Contra el vida Yujiro infinita, Hanma, y güey. distorsionara poco a poco la idea de Leggbite, que era crear un juego de peleas de ensueño, a ser visto más como un espectáculo por ver quién ganaba una pelea entre Megaton Hanks y Goku Super Saiyajin. Y esto empezó a ser un problema para muchos, porque mucha gente se enteraba de la existencia ¿Qué? de Mugen y se No hacían mames. peleas de estúpido, donde
absolutamente cualquier cosa que se mueva podía ser un personaje, creando un pensamiento absurdo de que más efectos, más vida y un ataque sin sentido equivale a un buen personaje, dejando de lado La verga, que eso Vampire Survivor o qué. Universe, ganándose el rechazo de la comunidad de juegos de pelea por convertir el género más en un chiste que no había por qué tomárselo en serio. Claro que la crítica no estaba Luego, en luego, cualquier modo. luego Lego contra Roblox, Sino güey. que este estaba La lleno batalla de del siglo. basura, tantas cosas injustas que ya no era divertido jugar. Y si creyeron que esto era lo más loco que podía hacer esta comunidad, prepárense para ver a los personajes que ya representaban un peligro en serio. La carrera por crear el God Char más desbalanceado e invencible de todo Mugen llevó a una Supreme guerra entre Gogeta, usuarios ¿qué? por ver quién podía acabar más rápido con los otros God Chars. Esto llevó a la creación de personajes que abusaran de cualquier aspecto posible del motor, aun si esto significaba meterse internamente con el código del juego. No No se sabe mames. con exactitud cuál fue el primer personaje que causaba esto. Algunos lo atribuyen al personaje de Akuma, que podía aparecer en recopilaciones de cientos de personajes que al seleccionarlo, Mugen se congelaba. Todo esto ocurría porque el archivo .def del personaje estaba programado de tal manera que al seleccionarlo en la pantalla de personajes provocaba esto en el programa. Al inicio podía No, ser tomado güey. como un chiste, como algo sin importancia. Pero rápidamente empezaron a aparecer más personajes que hacían cosas peores que este. Personajes como Goku, que crasheaba literalmente Mugen y ralentizaban Mugen hasta congelarlo. Bargot, un edit que alteraba internamente los valores del personaje para que la pelea se congelara apenas inicie el primer frame, porque el ¿Qué? programa no podía manejar estos valores tan estúpidos. Evil Ronald McDonald, que activaba un No comando mames. específico que dejaba la pantalla completamente en negro porque rompía y generaba errores constantes en el código, y hasta otros se podían llegar a saturar la pantalla de tantos No efectos, mames, lo ¿de que qué lo te digo que volvía esto, difícil de procesar Vampire para Survivor o unos qué, güey? segundos, la pantalla se tornaba en blanco y crashaba de igual manera. Y si ya esto podía alzar las alarmas de cualquiera, lo raro era cuando te encontrabas personajes que llegaban a pesar más del peso recomendable, pesando 100, 300, A la hasta una verga. giga para un No personaje que se mames. Sí, y aparte de eso, incluían archivos .bat, .bds o en casos muy raros, .exes, con nombres del estilo IA Patcher, Launcher o Patch Installer. Al ejecutarlos, podía borrar carpetas de tu escritorio. Abrías literalmente un troyano o ya de plano se metían con la carpeta de System32 de tu equipo, provocando La un verga. A la rendimiento mierda. anormal en el sistema, pantallazos azules constantes, donde la única solución que tenías era Vamos a vencer descargar el Windows. Chavo del Algunas 8, ¿no? versiones que se tienen constancia Abrir de que para usan darle su archivos torta, ¿no? Y Norris, pum, ahí está Largo tu 8 troyanote. o algunos edits de Omega Rugal, conteniendo varios de estos archivos ¿Qué que es eso, empezaron a güey? compartirse rápidamente por las diferentes comunidades. ¿Cómo consideran al eso encargo de usuarios divertido de estos directamente, no? supuestos Ya God es charts. Ujú. Las absurdo, consecuencias para güey. todos fue la pérdida de la confianza de los usuarios, el crecimiento de comunidades más cerradas donde nadie podía publicar nada raro y lo más importante, el daño permanente en la imagen de Mugen, que evitó que el motor alcanzara su potencial completo y se ha tomado en cuenta como un motor para proyectos fangames o indies serios por culpa de esta reputación, que bueno, solo provocaría su triste estado actual. Mugen, por supuesto, en la actualidad ya no es el titán o la sombra que en un punto llegó a ser. Ya no es tomado en cuenta como esa herramienta para hacer combates de ensueño por excelencia para muchos usuarios. El abandono oficial de Elec-Byte en 2015, después de su regreso en 2009, terminó con su versión final, la cual fue la 1.1, que aunque arreglaba uno que Oh, otro ya no le movieron, condición no, de chingue su repente, madre. la incompatibilidad y las limitaciones que impide que la gente haga muchas cosas más elaboradas en este motor ya no tienen solución. Porque aunque la idea original sí era crear tu juego de peleas desde cero, con tus personajes, stage y balanceamiento propio, el motor es tan vulnerable que en la actualidad mucho de eso se puede romper. Además que incluso existen mejores alternativas con multijugador y balanceamiento mucho más rígido, que en tiempos actuales es muy necesitado. Pero a mí me gusta siempre recordar a Mugen como la herramienta perfecta para crear combates que en tu vida pensaste ver alguna vez. Porque a pesar de los tantos edits, los personajes mal hechos, Dumi, e ¿qué es incluso eso, los güey? que hacían esto, en el fondo había personas realmente talentosas que hacían esto por mera pasión y por ver la reacción de la gente. Al toparte con un personaje tan bien Lo sorprendente hecho, es que no ha entre salido tanto ni un solo contenido Homero, basura, ¿no? era como encontrar Sí. oro. Y a pesar de todas las polémicas, los abandonos de Elec-Byte y el rechazo por parte de la comunidad, la gente y yo siempre recordaré a Mugen por ser el único juego donde podías ver al Chavo del 8 enfrentarse al Orochi del 97. En fin, dime tú qué opinas de
¿Cuál es la pelea más extraña que alguna vez El viste? COVID. Ey, Déjame tu opinión en los comentarios. No. Como siempre lo digo, es la mejor parte de este video. Baneado, Y güey. muchas Yo no gracias vi por que el era, apoyo güey. que Yo no vi que siempre dan era. al canal, que ¿Tú viste ya algo? subimos 5,000. No, yo no vi Esperamos nada. llegar a mucho Yo más. sí Si voy a quieres irte a la sin verga. antes dar like y suscribirte a este bello canal. Yo fui la Suscríbanse, Copa güey. Viciosa, a la Suscríbanse a su espera de ver canal, que güey. alguien convierta a mi avatar en un personaje jugable en Mugen o me haga entender la historia de Blas. Muchas gracias a todos. Y ese perro, El timing. El timing, ¿no? No mames, güey. Qué culero está el Mugen, güey. No lo jueguen. Te puede caer un puto troyanote, ¿no?